tenemos el siguiente equilibrio, que es el tetróxido de dinitrógeno, que se encuentra en equilibrio con el dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Ese es el equilibrio que nos da el problema. Nos dice que colocan un mol en un recipiente de 10 litros a una cierta temperatura y que el 30% de ese tetróxido se disocia cuando alcanza el equilibrio, hasta alcanzar el equilibrio con la siguiente ecuación. Nos piden calcular las concentraciones en el equilibrio de ambas especies. Entonces aquí nosotros, como siempre, vamos a poner los datos y que conocemos que de tetróxido tenemos aquí un mol en un recipiente de 10 litros, por lo tanto la concentración del mismo inicial va a ser de un mol dividido en 10, 0,1 mol por litro. ¿Está? También sabemos que el 30% de él se disocia según la ecuación. O sea, el alfa por ciento, el grado de disociación es del 30%. ¿Se acuerdan lo que significaba el grado de disociación? Era lo que el alfa por ciento es igual a lo que se disoció sobre lo que tengo inicial por 100. Eso se tienen que acordar. Entonces, veamos que tenemos inicialmente y planteemos el balance. Inicialmente, yo tengo de tetróxido 0,1 mol por litro y nada de dióxido. Y en el equilibrio tendremos 0,1 menos X y se formarán 2X, ¿se acuerdan, no? No se olviden que este 2 me indica que voy a tener 2X. Es importante. Muy bien. Como me dan de dato esto, chicos, el alfa por ciento, que es igual a 30, de ahí nosotros podemos sacar el valor de X, que es lo que se disoció. Es decir, que el 30%, 30 por 0,1, que es lo que tengo inicialmente, lo estoy pasando para acá al inicial, sobre 100, me tiene que dar la cantidad que se disoció. Y ese valor será de 0,03. Esto que se disoció viene a ser la X. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Es la cantidad que se disoció de tetróxido. Y eso representa el X, es lo que él se disocia. ¿Sí? Sería esto, el valor. Reemplazamos este valor de X en nuestro planteo, en nuestro balance del equilibrio, y podemos ver entonces que la concentración del tetróxido será igual a 0,1 menos la X, que es 0,03, eso nos da un valor de 0,07, y la concentración del dióxido en el equilibrio, 0,06. Son concentraciones, chicos. Ahí está el... Si son concentraciones, nosotros esto lo expresamos en mol por litro. ¿Sí? Son los moles que están en un litro. Estamos expresando concentraciones. Esa es la parte que tienen que tener clara. Después nos piden que en el apartado B calculemos el valor de la constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio la voy a escribir acá abajito. B, primero la expresión. La expresión de Kc será igual a concentración del dióxido elevado al cuadrado sobre concentración de tetróxido, así simple. Reemplazamos los valores, nos quedaría 0,06 mol por litro elevado al cuadrado sobre 0,07 mol por litro, lo cual nos da un valor de 5,14 por 10 a la menos 2,
quedaría unidad ahí, mol por litro, y cuando la expreso afuera, solamente pondré el valor Kc igual a 5,14 por 10 a la menos 2. Recuerden esa parte. Entonces, acá tenemos el valor de Kc. Vamos al apartado C, que nos dice qué ocurriría si disminuimos el volumen a la mitad. Acá es donde tienen que tener mucho cuidado. ¿Y qué es lo que vengo diciendo yo desde los problemas de gases? Si nosotros disminuimos el volumen, ¿sí? Para disminuir el volumen de un recipiente cerrado, lo que tenemos que hacer nosotros es ejercer presión sobre el mismo, ¿sí? Cuando nosotros ejercemos presión, recuerden que la cantidad de sustancia que está en el recipiente, ya les he dicho muchas veces que no cambia. ¿Se acuerdan? Las moléculas de gas estarán más cerquitas, tendrán menos espacio entre ellas porque se reduce el volumen, ¿sí? Tienen menos lugar para moverse, pero siguen siendo las mismas, o sea, es la misma cantidad. Entonces, al estar más amontonadita, es como en un volumen más chico, ¿qué es lo que va a pasar? Van a estar más concentradas o más dispersas en el recipiente. Van a estar más concentradas. Entonces, lo primero que tengo que saber yo es cuántos moles tenía yo en el equilibrio de cada una de las especies. Y ahí, sobre ese número de moles, recién calcular la concentración en el nuevo recipiente. No sé si me hago entender. A ver, lo veamos escrito y ahí me van a decir. Las concentraciones, como dijimos anteriormente, en el equilibrio eran 0,07 y 0,06 moles por litro. Pero mi recipiente, chicos, era de ¿cuánto? Aquí lo veamos en el enunciado de 10 litros. Es decir, que el número de moles que yo tengo en el equilibrio del tetróxido será 0,07 por 10 litros. Va a ser 0,7 moles. Y de dióxido, de la misma manera multiplicamos, tendremos 0,6 moles. Esa es la cantidad de moles que hay en el equilibrio. Inicialmente teníamos ¿se acuerdan cuánto teníamos? Teníamos un mol del tetróxido inicialmente, pero cuando calculábamos la concentración quedaba en 0,1, ¿sí? Ahora nosotros en el equilibrio tenemos 0,7 por litro. La cantidad de moles que tengo en todo el recipiente va a ser ¿cuánto? 0,7 moles. Ahora, ¿qué pasa con la concentración? Como les decía yo, si el volumen es igual a 5 litros. Ustedes, en ese equilibrio nuevo, ¿qué concentración voy a tener de tetróxido? 0,7 moles dividido en 5 litros. Eso me da un valor de 0,14 mol por litro. Y la concentración de dióxido en este recipiente cuando yo ejercí presión será de 0,12 moles por litro. Fíjense qué ha pasado cuando yo he disminuido el volumen. Aumenté la presión y fíjense con las concentraciones. ¿Qué pasó? Aumentaron con respecto al recipiente de 10 litros. Esto era en el recipiente de 10 litros. Esto en el recipiente de 5 litros. Esto era en 10 litros. Oye, no me deja escribir. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros planteemos el equilibrio? Voy a borrar la parte de arriba, chicos, de aquí del planteo. Para que calce bien. Ahora escribimos con azul este nuevo planteo y ya van a saber que es el de 5 litros, ¿sí?
¿Qué tenemos inicialmente ahora cuando disminuimos el volumen? Voy a poner B acá. Inicialmente, entonces tenemos 0,14 mol por litro y 0,12 mol por litro de dióxido. Como hemos disminuido el volumen, ¿qué dice el principio de Le-Chatelier? A ver. ¿Qué nos dice? Que un aumento, al disminuir el volumen que hicimos. A ver, menor volumen, mayor presión. Un aumento de presión que dice Le Chatelier, el equilibrio se desplaza ¿hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? A ver, alguno que me hable. Acá me está diciendo, disminuye el volumen, aumenta la presión. Sí, eso ya hemos dicho. ¿Hacia dónde se desplaza cuando yo ejerzo un aumento de presión en un equilibrio, un sistema en equilibrio? Hacia el menor número de moles. Exactamente. Se dirige hacia, entonces, la izquierda. En estado gaseoso, muy bien. Por lo tanto, si se dirige hacia la izquierda, acá voy a tener la letra X más X, y de acá voy a consumir, voy a tener menos 2X, ¿no? No nos olvidemos. Por lo tanto, acá yo voy a tener 0,14 más X, y acá 0,12 menos X. ¿Por qué desplazamos entonces hacia el lado de los reactivos? Porque en el lado de los reactivos tengo menor número de moles en estado gaseoso. Aquí me dice, ¿qué ocurre con el valor de Kc? Primero, en el apartado 1 del punto C. ¿Qué es lo que ocurre con Kc? Kc no va a cambiar porque lo único que hicimos es que disminuir el volumen y seguimos trabajando a la misma temperatura. Por lo tanto, ¿qué pasa? Kc sigue siendo la misma. Kc depende, la constante depende de la temperatura, recuerda. Muy bien. En el segundo apartado nos dice que calculemos la fracción de dióxido, chicos, que se disocia. Entonces, porque fíjense, al desplazarse el equilibrio hacia la izquierda, ¿quién es el que se va a disociar? ¿El tetróxido o el dióxido? El dióxido es el que se disocia. El tetróxido se está formando algo más. Él no se disocia, está recibiendo más. ¿Lo ven? Entonces el que se está disociando es acá, al que yo le estoy restando. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos eso? Como estamos trabajando a la misma temperatura, conocemos ya el valor de Kc, que es este que está acá, y esto es igual, según al equilibrio, a la concentración de dióxido, 0,12 menos 2X, elevado al cuadrado, sobre 0,14 más X. ¿Sí? De acá tenemos que hacer como veníamos haciendo en todos los otros problemas. Esto pasa multiplicando, ¿se acuerdan? Hacemos la distributiva, desarrollamos el cuadrado del binomio, ¿sí? No necesitan que les haga, eso lo pueden hacer solos. Pero llegan a la siguiente ecuación, que es 4x cuadrado menos 0,531x más 7,2 por 10 a la menos 3. Eso está igual a 0, ¿no? Esa es la ecuación cuadrática. Y de esta ecuación cuadrática obtenemos dos valores. Un valor que es 0,0015, un valor de x,
y el otro valor de X de 0,117. Fíjense que 0,117 es muy grande. ¿Y por qué digo que es muy grande? Porque si yo tengo acá 0,12 arriba, es la concentración de dióxido, y le tengo que restar 2 veces 0,117, no me alcanza lo que tengo, esto no sirve. El valor que yo tengo que considerar es el menor, 0,015. Muy bien. Me piden que calculemos ahí, entonces, la fracción que se disocia de dióxido. Y bueno, la fracción que se disocia de dióxido, ¿cuánto es? ¿Cómo calculamos esa fracción? La fracción disociada es igual a 2x, entonces sería 2, y esto nos da un valor de 0,03, ¿no? Esto nos daría un valor de 15,3, ¿no? 0,03. Este valor que está acá hay que corregirlo. Y finalmente nos piden la concentración del dióxido en el equilibrio. Entonces a los 0,12 que tenemos acá en el equilibrio le restamos las 2x, nos tiene que quedar una concentración de 0,09. Concentración de dióxido en el equilibrio va a ser igual a 0,12 mol por litro menos los 0,03, me da un valor de 0,09, que sería el 6. Este es más fácil. Creo que uno de los más complicados es el que acabamos de ver, ¿sí? Este complejo de níquel gaseoso, que luego de calentarlo se descompone en níquel sólido y monóxido de carbono. Tenemos este compuesto gaseoso que al calentarlo se descompone en níquel sólido y en monóxido de carbono. Que en un recipiente volvemos a tener que recipientes diferentes de 3 litros. Acá el volumen del recipiente, bueno, no sirve esto acá, es 3 litros. ¿Sí? Eso es distinto. ¿Qué más nos dice? Entonces aquí van 4, listo, copia mal, bueno, presta muy bien atención. Entonces de los datos que tenemos del problema, al darnos los moles y al darnos el volumen, podemos sacar la concentración del tetracarbonilo, ¿sí? Son 6 moles dividido en un recipiente de 3 litros, en un volumen de 3 litros, tenemos 2 moles por litro. Esa es la concentración inicial, es decir, que inicialmente, acá de este compuesto, del tetracarbonilo, tenemos 2 moles por litro. De níquel y de monóxido. El níquel es sólido, así que al hablar de concentraciones, recuerden que acá no va a haber nada. Vamos a ver qué pasa en el equilibrio. A mí me dice el enunciado que después de poner a calentarse, este se descompone un 10% en níquel y en monóxido. Si yo planteo el balance, aquí nosotros tendríamos 2 menos X. Acá en níquel no vamos a colocar nada. Recuerden que en el sólido cuando hacemos el balance no, porque estamos hablando de concentraciones. Y en el lugar del monóxido de carbono, 4X. Como a mí me dicen que él se descompone un 10%, el 10% se descompone, me está dando el valor de la letra X, o sea, de la incógnita, la cantidad que se disoció. El 10% de él sería 0,2.
Por lo tanto, yo en el equilibrio, ¿qué voy a tener? 2 menos 0,2, la concentración, mol por litro. Y aquí 4 por 0,2 mol por litro. Por lo tanto, la concentración del tetracarbonilo de níquel es igual a 2 menos 0,2, 1,8 mol por litro. Y de la concentración del monóxido de carbono, 0,8 mol por litro. Me pregunto acá, ¿cuántos moles de níquel se produjeron? ¿Cómo calcularemos los moles de níquel? Si nosotros conocemos los moles, a ver, que se han disociado del tetracarbonilo de níquel, ¿cuántos moles se han disociado? ¿Ustedes me pueden decir? Nosotros sabemos que X, que son los moles que la concentración que él se ha disociado, era de 0,2 mol por litro, ¿sí? Entonces, estos 0,2 moles por litro, ¿cuántos moles son? Ustedes dirían, si 0,2 moles están en un litro, en mi recipiente de 3 litros, yo tendré 0,6 moles. ¿Está bien esa parte? ¿Entienden? Porque acá nosotros siempre, lo vuelvo a repetir para que se les grabe, acá estamos trabajando con concentración en el balance y aquí estamos viendo la cantidad de moles que hay en el recipiente. Eso por un lado. Es decir, que yo sé que cuántos moles del tetracarbonilo se descomponen, del tetracarbonilo de níquel, se descomponen 0,6 moles. No hablamos de concentración, hablamos de lo que se descompone. Y ustedes fíjense aquí en la ecuación, lo vamos a escribir. Tenemos un mol y los 4 moles, ¿sí? Si hacemos la relación estequiométrica, nosotros decimos, si un mol produce un mol de níquel, los 0,6 moles que se descomponen del tetracarbonilo de níquel, ¿cuánto va a formar de níquel? También 0,6. Si 0,6 se descomponen, 0,6 se forman. Y de ahí sale el valor de los moles del níquel. No podemos ponerlo acá en el equilibrio. ¿Estamos? Eso tienen que tener claro. Y luego nos piden calcular el valor de Kc. El valor de Kc ya tenemos las concentraciones en el equilibrio. ¿Cómo sería la expresión de Kc? Concentración del monóxido elevada a la cuarta, está acostumbrada a poner cuadrado, sobre la concentración del tetracarbonilo de níquel. Es decir, que tenemos 0,8 mol por litro a la cuarta sobre 1,8. Y esto nos da un valor de 0,227 mol por litro al cubo. ¿Cómo ponemos acá? Kc igual a 0,227. ¿Qué es lo que evaluamos nosotros en este ejercicio, chicos? A ver, esto ha quedado feo acá, le vamos a poner directamente la rayita. Acá no se pone nada, acá no se pone porque estamos balanceando. ¿Se acuerdan que
video anterior o en la clase anterior les dije que a los sólidos no los escribíamos en el balance cuando hablamos de concentraciones o de presiones, porque el sólido no tiene concentración y tampoco ejerce presión. Entonces, si ustedes ponen acá en el balance algún dato para el níquel, lo consideramos un error. Estamos trabajando con un equilibrio heterogéneo. Esa parte evaluamos. Así que tienen que tener cuidado en esa parte. Bueno, veamos el próximo. ¿Alguna duda con este problema, chicos? ¿Quieren preguntar algo? La única dificultad acá es tener en cuenta el balance. ¿Qué otra dificultad o qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Que cuando escribo, ¿cómo saco los moles de níquel? Bueno, ya te muestro. Si yo escribo la ecuación acá, la reacción, si vos haces el balance en concentraciones o presiones, los sólidos no pueden intervenir. ¿Estamos? Muy bien. Ahora te hago la pregunta. Si yo tengo esta ecuación y sé que cuando él se disocia, ¿cuánto de él se disocia? Vos imagínate que estamos acá, Susana, en estequiometría, ¿sí? Por cada mol que yo tengo del tetracarbonilo de níquel, se forma un mol de níquel y 4 moles de monóxido de carbono. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sus sos bola del 11.427.063 o le has puesto tu nombre o qué? ¿O es otra persona? Ah, ok. Hablemos de estequiometría. ¿Ah? Este cuadradito de acá abajo es estequiometría. Si vos colocas un mol del tetracarbonilo de níquel y lo calentás, se tiene que formar ¿qué? Un mol de níquel y 4 de monóxido. Esa es la relación estequiométrica. Supongamos ahora, nosotros sabemos que cuánto del níquel ha reaccionado, del tetracarbonilo de níquel ha reaccionado, cuánto es lo que se ha disociado. Yo sé que es 0,2 moles por litro, pero que si yo lo expreso en moles, ¿cuántos son? 0,6. Es decir, como que vos en tu reacción estequiométrica, en vez de poner un mol, habré puesto 0,6 moles. Porque sé que aquí son 0,6 moles los que se descompusieron, ¿sí? En el equilibrio. Pero recuerda que acá, en esta parte, estoy hablando de estequiometría, ¿sí? Yo sé que solo 0,6 de él se han descompuesto para dar níquel y se estableció el equilibrio. Ahora nosotros hablamos de estequiometría. Esos 0,6 de carbonilo, ¿cuántos moles de níquel tendrían que producir? 0,6 moles de níquel y aquí será 4 por 0,6, o sea, tengo que hacer la relación estequiométrica para poder sacar acá. Si pongo 0,6, acá 0,6 y acá 4 veces 0,6. ¿Se entiende o más o menos? Es como que hace una regla de 3 simple. Si vos tenés un mol del complejo, produce 4 de monóxido. 0,6 moles del complejo, ¿cuánto va a producir de monóxido? Ves que dice 0,6 por 4, quedaría aquí.
Ahora vos fíjate, si un mol produce un mol de níquel, 0,6 mol de níquel del complejo, ¿cuánto de níquel produce? Y tiene que producir 0,6. Recuerden que en equilibrio siempre hacemos los balances con concentraciones y presiones. En algunos casos, por conveniencia, ponemos los moles más en estado gaseoso cuando queremos sacar el número de moles totales para sacar la presión total en el equilibrio. Vamos al problema número 7. Tenemos en un recipiente de 2 litros una cantidad de dióxido de azufre y de cloro que reaccionan a 450 grados centígrados, produciendo este compuesto que se llama cloruro de sulfurilo. Esto se llama, este de acá, cloruro de sulfurilo. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago yo siempre, y ustedes tienen que hacer, es escribir el equilibrio para ser ordenados. Luego voy a escribir los datos que me dan al darme el recipiente, el volumen del recipiente y la cantidad de moles de cada uno de los reactivos. Puedo sacar las concentraciones iniciales del dióxido. Será 0,3 en los 2 litros, moles, perdón. En los 2 litros tenemos una concentración de 0,15 mol por litro. De cloro tenemos 0,46 en el recipiente de 2 litros. Tenemos 0,23. Fíjense que la cantidad de sustancia que yo estoy poniendo en esta reacción, aquí dice mi ecuación que un mol reacciona con un mol para dar el cloruro de sulfurilo. Acá estoy poniendo más cantidad de uno que del otro, ¿no? Si estuviéramos en un problema de estequiometría, podría ver de que acá hay uno que limita la reacción, pero bueno, no estamos justo en un problema de estequiometría. Pero estaría bueno que si ustedes calculan solo con moles, los moles que he colocado, y podrían decir cuál es el reactivo limitante, cuánto es el reactivo en exceso, para practicarlo, cuánto se formó de producto. Si lo quieren tomar como un problema de, como les acabo de decir, de reactivo limitante, sin considerar el volumen, ¿sí? Bueno, ¿qué otro dato tenemos? Me dicen que la concentración en el equilibrio del cloruro de sulfurilo es de 0,1. 0,1 molar significa 0,1 mol por litro, recuerden. Molar, mol por litro. Y me piden que calculemos Kc, Kp y el grado de disociación por ciento del cloro. Yo le agregué eso, creo que decía el grado de disociación del cloro es el grado de disociación por ciento. Como les digo, por la cartilla vieja quedaron algunos errores. Bueno, inicialmente tenemos 0,15 mol por litro del dióxido y del cloro 0,23. Del cloruro de sulfurilo no se formó nada. En el equilibrio, ¿qué tendremos? 0,15 menos X, 0,23 menos X, y acá se forma X. ¿Qué dato nos da el problema? Me da la concentración del cloruro de sulfonilo en el equilibrio.
Si yo me voy al balance, veo que X es la cantidad de cloruro de sulfonilo que tengo que tener en el equilibrio. Por lo tanto, X va a ser igual a 0,1 mol por litro. Es fácil esto. Si X es 0,1 mol por litro, por lo tanto la concentración de dióxido en el equilibrio será 0,15 menos 0,1 y la del cloro 0,23 menos 0,1. Concentración de dióxido 0,15 menos 0,1 me da 0,05 mol por litro y 0,23 menos 0,1, la concentración del cloro 0,13 mol por litro. Con esto podemos calcular Kc. Vamos a calcular Kc, ahora conocemos las concentraciones en el equilibrio. ¿Cómo es la expresión de Kc? Concentración del cloruro de sulfurilo sobre concentración de dióxido por concentración de cloro. Vamos a hacer acá. Kc será igual entonces a 0,1 mol por litro sobre 0,05 mol por litro por 0,13 mol por litro. Aquí esto nos da un valor de 15,4. Y la unidad aquí del cálculo nos queda mol por litro a la menos 1. Kc entonces igual a 15,4. Ahí está. Para calcular Kp, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan la relación entre Kp y Kc? Kp es igual a Kc por R por T a la delta de N. ¿Qué valor tiene mi delta de N acá, chicos? ¿Cómo calculábamos el delta de N? ¿Se acuerdan? Los moles en estado gaseoso de los productos menos el número de moles en estado gaseoso de reactivos. ¿Sí? Muy bien, Nico. 1 menos 2 menos 1. Es decir que acá Kp quedaría igual a Kc por R por T a la menos 1. Que es lo mismo que decir Kp igual a Kc sobre R y T. ¿Qué me tengo que acordar acá? Que a mí en la temperatura me están dando en la temperatura me están dando en grados centígrados y yo tengo que pasar a Kelvin, ¿sí? Esto será igual a los 15,4 dividido en los 0,082, no se olviden, atmósfera, litro, Kelvin, mol, y por la temperatura, en este caso es 450 más los 273, me da 723 Kelvin. Si ustedes observan las unidades que tenía su Kc, aquí, ¿se acuerdan cuáles eran? Mol por litro a la menos 1. Se van a ir los mol por litro, todo, y va a quedar este Kp, un valor de 0,26, bueno, atmósfera a la menos 1, y cuando pongo el resultado de acá de despejar, ¿no? Porque recuerden que acá Kc tenía estas unidades, que las tendría que poner ahí, aquí.
Me queda Kp 0,26, sin unidad. Y por último, nos piden el grado de disociación por ciento del cloro. El grado de disociación por ciento del cloro, voy a borrar la parte de Kc acá, de la expresión. ¿Cómo lo calculamos? El porciento será igual a lo que se disoció del cloro, que es 0,1, sobre lo que tenía inicialmente, que es 0,23, y lo vamos a multiplicar por 100. Y eso nos da un valor de 43,5. Ahora vamos al próximo problema. Aquí tenemos el alcohol isopropílico, un compuesto orgánico que se transforma en fase gaseosa en acetona e hidrógeno. Nos piden calcular los gramos de acetona que se forman al calentar. Vamos a poner los datos acá. Los gramos de acetona me piden que se forman al calentar. Por las dudas escribimos la temperatura, grados centígrados. 6 gramos de alcohol isopropílico contenidos en un recipiente de 5 litros. Gramos del alcohol, 6 gramos. Para sacar la concentración necesitamos el número de moles, el volumen 5 litros. ¿Alguien ha sacado la masa molar del alcohol isopropílico? Tenemos 12 por 3 del carbono, más 16 del oxígeno, más 8 hidrógenos. ¿Alguien lo puede hacer el cálculo? La masa molar del alcohol. ¿Nadie lo hizo este problema? Gracias, Keren. La masa molar del alcohol es 60. Por lo tanto, el número de moles del alcohol, 6 dividido en 60, 0,1 mol, ¿no? Y el volumen es de 5 litros. O sea que tenemos 0,1 dividido en 5. La concentración inicial que tenemos del alcohol, lo voy a escribir así para no poner todo el chorizo, es muy largo, 0,02 mol por litro. Entonces yo voy a escribir acá, para hacerlo cortito, chicos, alcohol que se descompone en acetona más hidrógeno. Todos están en estado gaseoso, eso sí me interesa. Me piden cuánto se forma de acetona, entonces. De alcohol inicialmente tenemos 0,02 moles por litro. De acetona nada, esto es inicial. Y en el equilibrio tendremos 0,02 menos X. Se formará X, como es X lo que se descompone, X de acetona, X de hidrógeno. Otro dato que me dan acá en el problema es el valor de Kp. Para esta temperatura me dice que es de 1,42. Bueno. ¿Qué más necesitamos de acá? Para conocer el valor de X, ¿cómo quedaría acá? Kc estamos expresando en concentraciones, ¿no es verdad, chicos, este equilibrio? Nos quedaría
A ver, escribamos la expresión. Sería concentración de la acetona por concentración del hidrógeno sobre concentración del alcohol. ¿Estamos? Esto quedaría Kc igual a x por x, x al cuadrado, sobre 0,02 menos x. Eso es el valor de Kc. Y a nosotros nos dan Kp. ¿Cómo pasábamos Kp a Kc? Kp es igual a Kc por R por T a la delta de N. ¿Cómo sería acá el delta de N, chicos? Positivo, ¿sí? Porque tenemos 2 moles de producto en estado gaseoso, menos 1 en estado gaseoso de los reactivos. Este delta de N me queda igual a 1. Entonces aquí nos queda Kp base sobre RT, nos da el valor de Kc. ¿Alguien? Avancemos. Es decir, que Kc sería 1,42 dividido en 0,082 y en la temperatura 227 más 273, 500 Kelvin. Esto nos da un valor de 3,4 por 10 a la menos 2, ¿está bien, chicos? 3,46, o sea que puedo poner 3,5 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Despejamos reemplazando acá. ¿Y esto cómo quedaría? 3,5 por 10 a la menos 2 por 0,02 menos x igual a x al cuadrado. Este está fácil para despejar. Bueno, sí, falta la x, gracias. Ahí está. Gracias, Pili. ¿Alguien lo hizo el cálculo? Ah, ya lo hago rápido, me esperan un segundito y lo hacemos. Esta ecuación quedaría x cuadrado más 3,5 por 10 a la menos 2x y menos 6,9 por 10 a la menos 4. Uno de los valores de x a mí me da 0,014 y el otro valor de x, ya les digo. Menos 0,04. Menos 0,05. Este es negativo, por lo tanto no lo consideramos. Este 0,014 que estoy obteniendo acá, que es una x, ¿de dónde viene esta x, chicos? De despejar en las concentraciones, aquí, ¿no? Donde está Kc. Es decir, que esa x, ¿qué unidades tiene? Repasemos. Esto 0,014, que es x, en mol por litro. Por lo tanto, ¿cuántos gramos de acetona vamos a formar? Tenemos en un litro 0,014 moles. En 5 litros tendremos 0,07 moles. ¿Alguien sabe la masa molar de la acetona? 58. Bueno, 0,07 por 58, 4,06. Ahí dice 4,12. Va a depender de la cantidad de decimales que yo esté utilizando, ¿sí? Quizás aquí, en donde yo puse 0,14,
0014 era 0,014,5, 6 y redondeé para abajo. ¿Sí? Tenemos esta cantidad de moles. Y bueno, ¿cómo lo pasamos a gramos? Los moles de la acetona. A ver, vamos a recuadrar esta parte. Aquí. X. Entonces, los gramos de acetona serán igual a los moles por su masa molar y nos da 406 gramos. Casi lo mismo. Es por, como les digo yo, por los decimales que yo utilicé. Si se fijan, acá la única complicación en este problema, chicos, es el tema del volumen. Tener en cuenta, en el último cuadrito que hicimos, que como nosotros planteamos el equilibrio en concentraciones para poder usar la expresión de la constante de equilibrio, recuerden que la expresión es en concentraciones, no es ni en moles, ni en volúmenes, no, es en concentraciones. Por eso trabajamos con concentraciones. Vamos al próximo problema. También me tienen que ayudar porque no tengo hecho los cálculos. Aquí nos están haciendo reaccionar ácido acético. El primer compuesto es ácido acético. Yo lo voy a escribir acá y voy a poner ácido acético. Lo vamos a usar mucho así, expresado así en el equilibrio iónico. Reacciona el ácido acético con el etanol. Cuando reaccionan ellos dos, se va a formar el acetato de etilo, que es un éster. Yo voy a poner la palabra éster acá, que es el acetato de etilo. Me están diciendo que estamos colocando de datos, voy a poner acá, del ácido acético 25 gramos. Entonces los gramos de ácido acético 25. Con los gramos de etanol que son 75. Me dan la temperatura de 100 grados centígrados. Y que la K de equilibrio para esta formación es de 4. Como estamos trabajando con concentraciones, supongamos que esta K de equilibrio que me están dando es en concentración, o sea, Kc. Tendría que decir Kc. Los enunciados nuevos nosotros les ponemos directamente Kc. Para conocer, me piden calcular la fracción de ácido que se esterifica, es decir, cuánto ha pasado a éster, cuánto se ha disociado. Bueno, vamos a escribir nuestro balance inicial. Tenemos que poner los... No me dice el recipiente tampoco el volumen, no lo he puesto, chicos, ¿no? Vamos a suponer que el recipiente es de 1 litro porque no lo ponen, salvo que me lo haya comido yo. Necesitamos para calcular las concentraciones, aquí las concentraciones, para poner el mol por litro, necesitamos conocer el número de moles de cada uno de ellos, del etanol y el número de moles del ácido acético. Por lo tanto, la masa molar del ácido acético, ¿alguien la calculó? Muy bien, 60. Y la masa del etanol, 46. Y acá la compañera, gracias Keren. La masa molar del éster que se forma es 88. Como a mí aquí, no sé si lo voy a necesitar a lo del éster, pero bueno. Inicialmente entonces, tenemos acá 25 gramos dividido en 60 gramos por mol. Y aquí
46 gramos dividido en, 25, y aquí 25, 70 y, la profe. Y aquí 75 gramos del etanol dividido en su peso, en su masa molar. Esto nos da 25 dividido en 60, 0,416 periódico, así que le vamos a poner 0,417 y 1,63, 0. Entonces inicialmente tenemos 0,417 y 1,63. Voy a poner acá mol por litro. Y ya sabemos que todo está en mol por litro. En el equilibrio, ¿cuánto tendremos? 0,417 menos X, 1,63 menos X y X. Bueno, ¿qué tenemos acá de dato nosotros que es importante? El valor de la constante de equilibrio. Si conocemos el valor de la constante de equilibrio, podemos escribir su expresión, que sería la concentración del éster sobre la concentración del ácido acético por la concentración del etanol. Sería X. Profe, ¿por qué no se pone? Ah, me tragué el agua, perdón chicos, no, estamos bien. Acá más agua, gracias. Ahora, ¿el agua está en estado gaseoso acá en el equilibrio? Sí, ¿no? En el problema estaba en estado gaseoso, entonces sí va aquí. Perdonen, chicos, me tragué en la ecuación, no copié. Acá sí va porque está en estado gaseoso. Éster, concentración del éster por concentración del agua tiene que ser sobre la concentración de ácido acético por la del etanol. Mil disculpas. Entonces, ¿qué nos queda acá? Cuando escribimos K, será X por X del agua sobre 0,417 menos X por 1,63 menos X. Esto nos quedaría X al cuadrado sobre, y aquí yo que tengo que hacer, chicos, distributiva. Primero el 0,417 multiplico, perdón, por 1,63 y después por X. Y luego a la menos X por 1,63 y por menos X. En vez de escribirlo acá abajo, si quieren directamente hacen la distributiva multiplicando acá la K. Es decir, quedaría la K de equilibrio, que era igual a 4 por 0,417 menos X por 1,63 menos X igual a X al cuadrado. Entonces, como les decía, hago la distributiva, luego esta, y al final multiplico por el 4, todo lo que yo tenga. ¿Sí? Ustedes van a poner 4 por paréntesis, si quieren lo hacemos, 0,417 por 1,63, me da 0,679,068, lo vamos a redondear. Después voy a tener 0,417 menos X, me va a quedar 0,417X. Ahora menos X por 1,63 menos 1,63X. Menos X por menos X más X al cuadrado. Ahora que tengo este paréntesis, tengo que multiplicar el 4 por todo lo que tengo adentro. Entonces tengo 4 por 0,68, 2,72, menos. Aquí tenemos
0,417 por 4. 1,668x. 4 por 1,63. Menos 6,52x. Y más 4x al cuadrado. Igual a x al cuadrado. Ahora tienen que juntar todo. Uy, ya no he dejado lugar. Voy a borrar aquí la parte de la acá, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, si esta x pasa restando para acá, me quedarán 3x al cuadrado. Luego tengo 1,668 más 652 menos 8,188x más 2,72 igual a 0. Me da un valor, por un lado, de 2,34. Imposible. Y del otro lado, me da un valor de 0,387. ¿Ve? Ahí está Bautista, lo calculó. 2,34 lo tengo que descartar, chicos, porque es mucho mayor que 0,417 y que de 1,63. Entonces el valor de x, 0,387. Bueno, si esto es el valor de x, ¿sí? Y a mí me piden la ecuación, ¿qué me piden? Calcular la fracción del ácido que se esterifica. Ahí lo tenemos. Esa es la cantidad del ácido que se esterifica. 0,387, que es el resultado. Y fíjate que eso, 0,387 es el resultado que está acá, X. Te faltó poner un tercer decimal. Bueno, ¿cómo resolvemos la ecuación cuadrática? Ustedes tienen que poner menos b, o sea, tienen que poner 8,188, porque va a quedar positivo, más menos la raíz cuadrada del menos 888 al cuadrado, menos 4 por 3 por 2,72, sobre 2 dividido en 2 por 3. Bueno. ¿Alguna duda con respecto a este problema, chicos? Quedaría el problema 10. Que vamos a utilizar el mismo, dice que vamos a utilizar la misma ecuación que teníamos acá. Nada más que fíjense, la ecuación es igual al problema anterior, dice acá. Y que la K de equilibrio para la formación del éster es igual a 4. Pero fíjense cómo dicen los datos acá. Calcular la cantidad de agua que debe agregarse al acetato de etilo para que se descompongan 40 gramos del éster. Si el acetato de etilo es el éster. Si yo lo voy a escribir del lado de la izquierda, acetato de etilo más agua, para que se descomponga este éster, ¿en qué se va a descomponer? En ácido acético más etanol. Si ustedes se fijan, con respecto al problema anterior, el éster estaba del lado derecho. Y ahora lo tengo del lado izquierdo, o sea, del lado de los reactivos. Y me están diciendo qué cantidad de agua le debo agregar a 100 gramos del acetato de etilo. Primero que tenemos gramos del éster, 100. Y su compañera ya nos había dicho que la masa molar del éster, lo tenemos acá, 88. La vamos a escribir de nuevo. Por lo tanto, el número de moles del acetato de etilo que tenemos inicial
será 100 gramos dividido en su masa molar. 136. ¿Sí? Ahora, si se descomponen 40 gramos del éster, también tenemos que saber cuántos moles son. Ay, perdón. 40 dividido en 88. Lo hacemos al cálculo. Estos son los moles que se descomponen. No sé si me van siguiendo. Volvamos a empezar. Calcular la cantidad de agua que debe añadirse a 100 gramos de éster. O sea que inicialmente yo voy a tener los 100 gramos de éster, que son igual a 136 moles, que le voy a agregar una cierta cantidad de agua inicialmente, y no hay nada ni de ácido acético ni de etanol. En el equilibrio me están diciendo que se han descompuesto 40 gramos del éster. Esos 40 gramos del éster, a ver, en el equilibrio, ¿cómo escribiríamos nosotros? Menos X, los gramos de agua menos X, se formarían X de acetato y X de etanol, ¿sí? Ahora, como me dicen que se descompusieron 40 gramos, esos 40 gramos, y yo voy a poner acá moles por litro, chicos, que me olvidé de poner, como el recipiente es un volumen, tiene un volumen de 1 litro, como en el problema anterior, ponemos moles por litros. Aquí yo voy a tener 1,136 menos 0,454. Esto vendría a ser la cantidad que se descompuso de el éster. Aquí vamos a tener gramos de agua, menos 0,454. Y aquí 0,454 y 0,454. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me entienden lo que estoy haciendo? Esta parte es la cantidad que se descompuso. Me están diciendo que se descomponen 40 gramos de éster. Es como que yo necesito conocer la cantidad inicial de agua que puse en el ejercicio para que reaccione con el acetato de etilo. Ahora viene la parte importante. Yo tengo que escribir la expresión de Kc. La expresión de Kc acá es etanol por ácido acético sobre el éster, acetato de etilo, y por agua. Esta es mi Kc. Ahora fíjense ustedes en el dato del problema. ¿Qué dice de la Kc? Que la K de equilibrio para la formación del éster es 4. Es decir, que la K de equilibrio era igual a 4 cuando nosotros teníamos escrito el equilibrio como en el problema anterior, donde el éster está como los productos. En este problema, el éster está del lado de los reactivos. Por lo tanto, mi Kc en este problema vendría a ser 1 sobre la K de equilibrio de formación, es decir, 1 sobre 4. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? ¿Qué hice yo en esta ecuación con respecto a la anterior? Yo la invertí a la reacción. Y al invertir la reacción, ¿qué pasaba con la K de equilibrio? ¿Se acuerdan? La K de equilibrio se invertía también. Esta parte, chicos, la que me interesa, lo de la K. Recuerden, en el problema anterior, nosotros teníamos que se formaba acetato de etilo y su K era igual a 4. Ahora usamos la misma reacción, pero invertida, donde está de reactivo el acetato de etilo. Y el enunciado me dice claramente que la K es igual a 4 cuando se forma el éster.
Nosotros no estamos formando éster, sino que lo tenemos del lado de los reactivos. Por lo tanto, la K de esta reacción sería 0,25, 1 dividido en 4. ¿Sí? Yo voy a poner, la K de esta reacción es igual a la K, a 1 sobre K del problema 9. Si quieren ustedes fijarse después y les sirve de ayuda. Por lo tanto, aquí, ¿qué vamos a tener? Yo he puesto acá gramos, pero en realidad serían moles por litros de agua, ¿no? Nadie me ha corregido. Vamos a escribirlo de aquí. Los moles de agua que yo agregué